¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos el día de hoy a estas reflexiones de la palabra de Dios. Soy el seminarista Candelario Ramírez López. Como todos los días, vamos a reflexionar con todos ustedes la palabra vida, la palabra de Dios que viene a iluminarnos y sobre todo a que nosotros nos encontremos con el misterio encarnado, que es Jesucristo. Pues vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a meditar es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 6, y después nos pasaremos a los versículos del 12 al 14. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Mateo. No den las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes y los ataquen. Por tanto, traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque hecha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que llegan por él. Pero tan angosta es la puerta y tan estrecho es el camino que conduce a la vida, que son pocos los que la encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, pues todo se desenvuelve en el tema de juzgar. Ya habíamos dicho el día de ayer que juzgar, a veces nosotros se nos hace muy fácil juzgar a las personas, criticarlas, señalarlas, ver sus defectos, pero a veces no nos fijamos que también nosotros tenemos errores y somos muy duros al criticar a alguien, pero nos cuesta trabajo cuando nosotros reconocer que nos hemos equivocado. Pues bien, en ese no juzgar del capítulo 7 que se relaciona con el capítulo 6 de San Lucas, Jesús empieza diciendo en el versículo 6, no den las cosas santas a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos, porque las van a pisotear. Jesús se está refiriendo que todo lo santo, todo lo sagrado es de Dios, le pertenece a Dios. Y acuérdense que Jesús había sido enviado para el pueblo de Israel, para estar con ellos. Pero al hablar de no dar esas cosas a los perros, es decir, que nosotros no le demos nuestro corazón, nuestros sentimientos, a aquellas cosas banales, aquellas cosas que nos alejan de Dios. Jesús se los decía a sus discípulos diciéndoles, no se contaminen ustedes. Yo he venido por el pueblo de Israel, no se contaminen con los paganos, no se contaminen con los fariseos, no den lo santo a aquellos que más adelante los van a lastimar. Por ejemplo, en este caso, el pueblo de Israel era un pueblo que siempre había sido sometido. En el tiempo de Jesús estaba siendo sometido por el Imperio Romano. Entonces, los romanos venían y los atacaban, los saqueaban, tenían que pagar impuestos. Entonces Jesús dice, eso santo no se lo den a ellos, ustedes ténganlo como sagrado, como algo que Dios les ha dado. Posteriormente vamos a ver que Jesús viene y viene la salvación para todos. Pero en un primer momento Jesús les dice así, que también nos da a entender a nosotros que lo sagrado de Dios es para Dios, que nosotros no nos podemos mezclar con aquellas cosas que no son de Dios. No podemos decir yo soy cristiano, yo amo a Dios y ando haciendo otras cosas, porque entonces es como pisotear la gracia. Entonces es como atacar al mismo Espíritu Santo que nos da a nosotros para guiarnos por el buen camino. Por eso lo santo de Dios es para Dios. No podemos mezclarlo de Dios con cosas paganas, con cosas que a nosotros nos apartan de Dios. Podemos decir, es que eso no le va a hacer mal a nadie. Cuidado, porque a lo mejor eso que tú estás haciendo te está llevando no a acercarte a Dios, sino a alejarte de Dios. Luego nos pasamos al versículo 12 y dice, por tanto, ya después donde dice, pidan a Dios y se les dará. Esos versículos no los leímos el día de hoy, pero después de que Jesús dice, pídanle a Dios algo y Él se los va a conceder, busquen, toquen y encontrarán, empieza el versículo 12. Traten en todo a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque en eso consiste la ley y los profetas. Es interesante porque al decir Jesús, todo se les va a conceder siempre y cuando ustedes estén bien con Dios y con sus hermanos.
¿Y cómo vamos a estar nosotros bien con Dios? Muy sencillo, y hoy el versículo 12 nos dice, tratar a los demás como deseamos que nos traten a nosotros. La ley del pueblo de Israel era muy fuerte, la ley, los profetas anunciaban la salvación, sentenciaban al pueblo, había normas, y dice Jesús, todo eso se resume, toda la ley, toda la Biblia, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo se resume en tratar bien a los demás. Y si tú tratas bien a los demás, es porque tú amas a Dios. Nosotros no podemos decir, es que yo amo a Dios, yo llego a la iglesia, yo soy una persona perseverante, pero cuando tienes a alguien al lado, tú lo tratas mal. Y eso me puede pasar también a mí, me ha pasado en ocasiones, que a lo mejor sin querer o queriendo, no sé, trato mal a alguien, lo humillamos, lo hacemos sentir mal. Y Jesús hoy nos dice, no, trátalo bien, porque es un hijo de Dios. Y si tú dices amar a Dios, tienes que tratar bien a tus hermanos. Se tiene mucho que ver con lo que hemos leído en estos últimos días. Gente que trata mal a los demás. Y Jesús nos dice, si así quieren que te traten, trata. Pero nadie de nosotros quiere que nos traten mal, ¿verdad? Y ya va a proseguir la palabra y va a decir Jesús, el camino es muy ancho para las personas que se quieren perder, pero muy estrecho para los que se quieren salvar. Hay dos caminos, dice el Salmo 1, el camino del bien y el camino del mal. ¿Cuál escogemos nosotros? Si escogemos el camino del bien, nos llevará a la santidad, y si escogemos el camino del mal, nos llevará a la perdición. Por eso con estos versículos que leímos, tanto uno que nos invita a nosotros a darle a Dios las cosas santas y no perdernos, y otro a tratar bien a los hermanos, y el último donde dice que angosta es la puerta y tan estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, en el que tú y yo debemos escoger. Ese camino que nos lleva a la vida eterna es el camino de Dios, y los otros caminos no nos llevan a Dios. Por tanto, queridos hermanos, es la invitación que nos hace hoy nuestro texto. El texto es muy sencillo para reflexionar el día de hoy. Primero, ser hombre de Dios. Segundo, ser hombre que trate bien a los demás. Y tercero, siempre buscar el camino que nos lleva a la vida eterna. Pues vamos a hacer la oración a María diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos, y que tengamos un excelente día. Muchas gracias.